Un saludo para todos mis amigos de Buscando a Jesucristo. Un saludo para todos los que están conectados, todos los que han estado desde las 5:30 de la mañana en este tiempo de ayuno y de oración. Eh, Estoy muy contenta de compartir nuevamente con ustedes, no en vivo, desafortunadamente no pude estar en vivo, pero sí quería como dejar acá la enseñanza, que la continuación o la parte 2 acerca de lo que estábamos viendo en el ayuno pasado sobre qué es alabar y cuál es nuestra necesidad de alabar a Dios. Entonces, hoy quisiera como terminar esas experiencias que estaba compartiendo con todos ustedes y terminar de contarles para qué hemos sido escogidos nosotros, porque es una necesidad para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como siervos, como criaturas, alabar a Dios. Entonces, bueno, para los que no estuvieron en el ayuno pasado, la vez pasada estábamos hablando acerca de qué es alabanza. Y un poco lo que habíamos visto es que alabar es reconocer los atributos de, o las virtudes y los atributos que exaltan las características de una persona, en este caso sería Dios. Y cuando nosotros buscamos en el diccionario qué es alabar, entonces encontramos varios sinónimos, que es celebrar con palabras, elevar, ensalzar, elogiar, engrandecer y exaltar. Entonces, esa sería como la definición. Habíamos estado hablando que por qué para nosotros es una necesidad alabar a Dios y una de las razones por las cuales nosotros necesitamos alabar a Dios es porque Dios en ese propósito que nos ha dado, que nos hace plenos, que nos da un sentido de vivir, ha dispuesto que nosotros tenemos que testificar de Él, o sea, su voluntad es que nosotros vayamos y anunciemos las obras que Él ha hecho o la obra tan grande que Él hizo. Recordemos en Mateo la gran comisión que Él dice: id y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, anunciar el Evangelio. Cuando nosotros hacemos eso, ese es nuestro alimento. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: mi alimento es que yo haga la obra del Padre? Cuando nosotros estamos haciendo la obra del Padre, cuando nosotros estamos anunciando, testificando, estamos reconociendo las virtudes de Dios, allí estamos cumpliendo con ese propósito que Él nos dejó, y es un alimento para nuestra propia alma, es un alimento para nuestra relación con Dios. Entonces, habíamos hablado de eso y habíamos dicho, pues, revisado varios textos. Uno de ellos es Primera de Pedro 2:9, en donde nos dice que nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿para qué Dios nos ha hecho este linaje escogido, este real sacerdocio, esa nación santa? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, fíjense que alabar está dentro del propósito de nosotros como hijos de Dios, de nosotros como sacerdotes, de nosotros como nación, como pueblo, como linaje escogido. Cuando nosotros estamos anunciando esas virtudes, estamos predicando, estamos viviendo ese evangelio, estamos testificando con nuestra forma de ser, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Cuando estamos mostrando la luz admirable de Él, entonces estamos necesariamente alabando. Y eso de alguna manera como que rompe el paradigma de que alabar es cantar canciones. Rompe el paradigma de que cantar o que la alabanza es el momento en el donde se encuadra ese espacio dominical, en el sitio en donde nosotros nos reunimos junto con la iglesia para rendir o asistir al servicio. Pero además de esa razón, además de ese propósito que Dios nos dejó a nosotros, que nosotros seamos testigos, que anunciemos sus virtudes,
tenemos miles de razones por las cuales nosotros podemos alabar a Dios y a veces nos quedamos cortos en ese alabar constante del Señor porque nosotros no podemos alabar o no podemos reconocer y anunciar las virtudes de lo que no conocemos. Entonces, alabar implica necesariamente una relación en donde estamos constantemente conociendo, pero no de una manera intelectual. Estamos en una relación y constantemente estamos conociendo las características de la persona con la cual nosotros estamos en esa relación. Entonces, pongamos ejemplos del día a día. Si yo estoy, tengo una relación familiar, digamos, mi mamá o mi papá, el hecho de yo estar en esa relación, de yo convivir con esa persona, hace que yo me dé cuenta de cuáles son los atributos, de cuáles son esas características especiales que hacen a esa persona diferente y que hacen que yo pueda enaltecerla. Entonces, por ejemplo, si uno se pone a pensar, bueno, ¿cuáles son las virtudes de mi mamá o de mi papá? Bueno, mi mamá tiene las siguientes virtudes: es paciente, es dulce, es detallista, le gusta ayudar a los demás, es generosa, en fin. ¿Y cuáles son las atributos de tu papá? Bueno, mi papá es puntual, es responsable, es amigo, es confiable. Entonces, el hecho de nosotros estar en esa relación hace que nosotros podamos darnos cuenta y valorar esos atributos de la personalidad. Lo mismo pasa con una relación de pareja. Entonces, si nosotros estamos en una relación, en un compromiso con alguien, es porque nos hemos dado cuenta de esas virtudes que lo enaltecen, que lo distinguen. Entonces, bueno, yo estoy, por ejemplo, con mi esposo porque mi esposo es un hombre de palabra, es un hombre leal, respetuoso, dulce, no le gusta decir mentiras. Entonces, pero eso yo solamente lo he podido ir descubriendo en el transcurso del tiempo y en el yo querer conocerlo y el darse a conocer. ¿Cuál es la ventaja con Dios? Que Él ya se dio a conocer. Él dice que, bueno, en su palabra dice, o Jesús dijo, el unigénito Hijo de Dios lo ha dado a conocer. A Dios nadie lo vio jamás. Entonces, Él envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos entender esas características de Él. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nosotros le decimos a una persona que no conocemos realmente, empezamos a llenarlo de cosas, a decirle como sus atributos, pero sin ni siquiera realmente conocerlo? Por ejemplo, eh, ay, es que tú eres una persona tan leal, tan honesta, respetuosa, y le digamos eso, digamos, a un desconocido, pues estaríamos como adulando a la persona porque la persona sabe que nosotros no lo conocemos, pero a pesar de que esa persona sabe que nosotros no lo reconocemos, nosotros estamos diciéndole, es que tú eres tan honesto, tan bueno, tan generoso, tan dulce, tan cariñoso, tan... La persona de una sospecharía y diría como, bueno, ¿y esta persona qué quiere? ¿Cuál será como el interés que hay detrás de toda esa adulación y como de todo ese reconocimiento? Entonces, fíjense que algo así le dice el Señor al pueblo, porque el pueblo decía, pues te exaltamos, te alabamos, te honramos, y el Señor le dice, ustedes de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, fíjense que para nosotros poder alabar, para nosotros poder reconocer esas virtudes, para nosotros poder elogiar, enaltecer las palabras que estábamos diciendo ahorita, celebrar con palabras, los sinónimos de alabar, elevar, ensalzar, elogiar, engrandecer y exaltar. Definitivamente nosotros necesitamos conocer, tener una relación que nos permita valorar esos atributos y esas características
para nosotros poder de corazón, de verdad, eh, ir a contar, ir a testificar acerca de esa persona. Hay un pasaje que es el que quiero hacer como que tengamos en cuenta para la enseñanza de hoy, que me gustaría compartir con ustedes. Dice que, bueno, es acerca de la historia de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, lo que le pasó cuando el ángel le anunció que él ya a avanzada edad iba a ser, iba a ser el padre de Juan el Bautista. Y me gustaría que empezáramos a buscar en la Biblia el libro de Lucas en el capítulo 1. Vamos a leerlo como en dos partes. El capítulo 1, desde el versículo 5 al 20, y después vamos a ver lo que sucedió cuando realmente pues, nació Juan el Bautista. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque la vez pasada vimos que alabar es un arma de guerra espiritual, que solamente podemos alabarlo cuando le conocemos, que alabar es no solamente un arma de guerra espiritual, sino que también es cumplir la voluntad de Dios o el propósito que Él nos ha dado. Pero ¿cuándo lo alabamos? ¿Sí se han dado cuenta que siempre tenemos esa relación entre alabanza, melodías, alabanza, momento de gozo, alabanza, momento de júbilo? Entonces relacionamos ese reconocimiento de sus virtudes solamente cuando estamos, digámoslo así, en momentos felices o de buenas, o cuando estamos los domingos en el culto. Pero entonces, ¿cuándo lo podemos hacer o cuándo lo debemos hacer? ¿Cuándo es que es ese momento indicado para yo reconocer todas sus virtudes y todo lo bueno que es Él y todos sus atributos? Entonces vamos a ver lo que le pasó a Zacarías. Vamos a leer entonces el Evangelio de Lucas desde el versículo 5. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar
hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces quiero que hagamos mucho énfasis ahí en ese versículo 20. O sea, viene el ángel y le dice a Zacarías, mira, aunque ustedes sean de mujer avanzada, de edad avanzada, ustedes van a concebir, van a tener un hijo y ese hijo irá delante llevando, irá delante de él con el espíritu y el poder de Dios para hacer volver los corazones a los padres. Está hablando de Juan el Bautista, que iba a preparar el camino para la llegada del Mesías. Y le da todas estas buenas noticias. Tienen 200 años sin recibir mensaje de Dios a través de profetas. El ángel le está diciendo, por fin ha llegado el momento, después de esa larga espera, tu hijo va a preparar el camino. Y Zacarías, en vez de alegrarse de las buenas noticias del ángel, le dice, ¿cómo así? O sea, su incredulidad, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ya mi esposa es mayor y yo también. Entonces, o sea, él no creyó en lo que el ángel le estaba diciendo. ¿Zacarías tenía motivos para creer en lo que el ángel le estaba diciendo? Sí, no había hecho ya Dios algo parecido. Recordemos el caso de Abraham y de Sara. Y estamos hablando que Zacarías era sacerdote, conocía perfectamente el caso y conocía que Dios puede o podía hacer lo mismo con él y con su esposa, porque él era creyente, él creía, entre comillas, en ese Dios que lo sacó del pueblo de Egipto, en ese Dios que abrió el mar en dos para que el pueblo pasara, en ese Dios que los protegió durante el desierto, que los alimentó con maná, que hizo de Abraham una nación que ni siquiera nadie podría contar, así como lo prometió el Señor. Entonces ya él había visto o conocía de este Dios de maravillas y sin embargo a él le pareció como imposible que Dios pudiera actuar en la vida de Zacarías y de su esposa o en la vida de él y de su esposa de esta manera. Entonces, ¿qué pasó con el ángel? Le dice, pues te voy a dejar mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto que no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y miren lo que pasa después, entonces vamos a continuar leyendo del versículo 57 al 66. Dice, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca, ¿se acuerdan? La boca de Zacarías, y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Entonces, ahí vamos a hacer un énfasis también. Habló bendiciendo a Dios. O sea, desde el momento en que el ángel le anuncia que su esposa va a quedar en embarazo, él queda mudo. 9 meses después, entonces nace Juan. Elizabeth dice, bueno, el nombre va a ser Juan, a pesar llevándole la contraria a todos. Zacarías obedece a ese anunciamiento, le dice a todo el mundo, así sea por tablilla, le dice, no, se va a llamar Juan. Y en ese momento habló. ¿Y qué fue lo primero que hizo cuando él recuperó el habla? Bendecir a Dios. Y el versículo 65 dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que la veían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién puede ser este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador,
en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Vieron que él sí conocía quién era Abraham, vieron que él sí conocía qué fue lo que Dios hizo a través de Abraham, siendo que Abraham era ya un hombre avanzado y que su esposa Sara era estéril y tenía una edad avanzada. Entonces él conocía ese testimonio. Sin embargo, cuando Dios le dice, voy a hacer eso también en ti, él dice, no, o sea, no lo creo. Y luego en el 74 dice, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces yo quiero resaltar algunos puntos en esta historia y vamos a mirar qué tiene que ver esto con alabar, con la alabanza, con ese propósito que Dios nos dio, con esa misión, con esa necesidad del alma que nosotros tenemos de alabar. Fíjense que aquí hay algo muy interesante, y es que cuando Zacarías recibe la noticia, la buena noticia, él no la creyó. Y fíjense que él no la creyó. ¿Y qué pasó con el ángel? ¡Tum! Enmudeció sus labios. O sea, aunque él había escuchado lo que Dios había hecho en la vida de todos los que les antecedieron, todos sus antecesores, él no creyó en que Dios es todopoderoso. Era todopoderoso y podía hacer eso y obras más grandes en la vida de él y de su esposa Elizabeth. Entonces aquí es donde uno, o donde por lo menos viene mi primera reflexión en cuanto a esto, ¿no? Y es, si Dios manifiesta sus atributos, si Dios manifiesta su gloria, todo, y nosotros pensamos que le conocemos, pero no le creemos porque es un conocimiento que está aquí, que es teórico, entonces no somos capaces de alabar a Dios. Y acuérdense que alabar es ese reconocimiento, esa valoración, ese enaltecimiento de los atributos y las características de, en este caso, Dios. En ese momento que Zacarías recibió esa noticia, o sea, esa notición, él no fue capaz. Él no creyó. ¿Y qué pasó? Enmudeció. Sin embargo, 9 meses después, cuando nace Juan el Bautista, y los vecinos le dicen, bueno, ¿cómo se va a llamar? Y él pasa por este proceso de estar todo ese tiempo mudo. ¿Cuántas cosas no pasaron por la mente de Zacarías, no? O sea, primero el arrepentimiento de decir, yo no le creí, o sea, se me presentó un ángel en la cara a darme las buenas noticias, a decirme que a mí y a mi esposa nos va a pasar lo mismo que el padre de la fe, como le llaman, ¿no? Que Abraham. Y yo no le creí. Y fíjense que Zacarías ha podido tomar dos actitudes con esta reprensión que le hace el ángel al enmudecerlo. Ha podido decir, o sea, ese Dios tan cruel, tan injusto, vengativo, etcétera. Pero él en todo ese tiempo, ¿qué habrá pensado? Habrá observado el cumplimiento de eso que le dijo el ángel al ver cómo Elizabeth le iba creciendo la panza, iba ese ser ahí desarrollándose contra todo pronóstico, o sea, algo imposible.
Una mujer en avanzada edad, pues imposible. Y lo primero que hace, y es el versículo que nosotros habíamos visto, en el versículo 64 dice, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló, ¿para qué? Para bendecir a Dios. O sea, lo primero que él hace al momento de recuperar esa posibilidad de hablar es bendecir a Dios. Y abajo vemos cómo lo bendice. ¿Qué dice él? Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado, ha redimido a su pueblo, está reconociendo que Él se acercó, que Él lo salvó, que Él está cumpliendo su palabra, que es fiel, porque levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, que lo está haciendo como lo había prometido desde que habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, todo lo que nosotros leímos. O sea, Él está reconociendo, exaltando y enalteciendo a Dios. De muchas maneras le está diciendo Salvador, le está diciendo Él es fiel, Él cumplió su palabra, para Él no hay nada imposible, Él vino a traer justicia, Él se acordó de nosotros. Todo lo que, o sea, Él se desparrama bendiciendo al Señor. O sea, en vez de Él simplemente quedarse callado con su orgullo lastimado, porque pues imagínense, él que era el sacerdote, que le tocaba prender el incienso, un privilegio que pues solamente puede ser que tú fueras sacerdote toda tu vida y no te tocara nunca prender el incienso y entrar al lugar santísimo. Y a él le toca esto y se le aparece el ángel y todo, y queda mudo. O sea, imagínense para toda la gente que lo vio, ¿cómo ha podido ser ese acontecimiento como este que le pasó? Porque quedó mudo, o sea, Dios lo castigó, pecador, no sé qué, cuando él llevaba una vida de fe, en todo caso, pues, digamos como en orden, bien, como cumpliendo todas las cosas con temor del Señor, pero no creyó. O sea, todo lo que él había escuchado, todo para lo cual se había preparado, pero él en el momento de la verdad, él no le creyó a Dios. Él no pudo, al recibir esa buena noticia, alabar a Dios. Entonces, sí ven que nosotros podemos, en teoría, conocer mucho acerca de Dios, pero si nosotros no estamos creyendo, entonces somos capaces de alabarlo, somos capaces de reconocer y de valorar todo lo que Él es en medio de la prueba y de la dificultad y de las circunstancias, sea lo que sea. Entonces, fíjense que, bueno, lo primero que él hizo después de esa prueba, después de ese castigo, porque es un castigo que le dio el ángel Gabriel, fue bendecir al Señor. Y a mí esto me confronta porque en momentos en donde yo estoy siendo probada, en donde mi fe está siendo probada, en donde mi fe está en un momento, una circunstancia difícil en donde, no sé, de pronto estoy angustiada porque tengo, no sé, deudas, porque estoy preocupada por un familiar, porque veo alguna injusticia y estoy afectada, porque se ha cometido una injusticia conmigo. En el momento donde mi fe está siendo probada, yo realmente estoy creyendo en esos atributos, en esas cualidades de Dios, o no estoy creyendo y simplemente lo conozco en el momento de la prueba, como no estoy creyendo, caigo. Entonces fíjense que el conocer a Dios, el tener esa relación con Él, pero además el creerle a Él, el saber de lo que Él es capaz, de lo que Él ha hecho en mi vida, hace que yo pueda alabarle, que yo pueda en todo momento que hacer ese propósito que Él me dio, cumplir ese propósito que Él me dio, que es anunciar las virtudes, anunciar que Él es rey, que Él
que su gloria es incomparable, que Él es grande, que Él es santo, que Él es sabio, que Él es poderoso, que Él es bondadoso, misericordioso, fiel, que Él es nuestro redentor, que Él es maravilloso, que Él es nuestro consolador, que Él es justo. Y fíjense que yo solo puedo conocer estos atributos, sí, a través de su Hijo que nos lo dio a conocer. A través de Jesucristo solamente yo podré alabarle, porque el que glorifica al Hijo también glorifica al Padre. Pero aquí voy cerrando una idea para yo poder alabarle y que sea en espíritu y en verdad, como le dijo Jesucristo a la samaritana, que dijo que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Para que sea en espíritu y en verdad, yo tengo que conocerlo, yo tengo que creer en sus palabras. Y creer en sus palabras no es como una cosa ahí pasiva, como así yo creo, no, es seguirle, es obedecerle, es entender y vivir en fe sabiendo que Él es mi buen pastor, que Él me sostiene. Entonces dejo mis cargas, dejo mis agobios, dejo mis angustias, las tiro allí porque Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y yo los haré descansar. Y en el momento de la prueba, el momento de la dificultad, yo voy a poder estar alabándole todo el tiempo, alabándole y reconociéndolo. Entonces, cuando nosotros hemos, no digo alcanzado una madurez en la vida de fe, pero cuando nosotros tenemos esa relación con Él, sabemos lo que Él hace, nosotros en todo momento de continuo vamos a estar alabándole. No vamos a esperar al domingo para alabarle, porque ya sabemos que alabarle no es cantar. Sabemos que alabarle forma parte de nuestro propósito, de nuestra misión, de nuestra actividad del día a día, de nuestra relación con Él, de nuestra confianza en Él y de nuestra fe en Él. Por eso la alabanza es un pilar fundamental. La alabanza es un pilar fundamental, es una invitación voluntaria, pero también es un mandamiento. Dice en la palabra del Señor que los ángeles le alaben, que los santos le alaben, que los gentiles, que los niños, que los jóvenes le alaben. Y cierro con esto, es necesario. Por eso cuando nosotros no estamos entendiendo lo que estamos haciendo ese domingo junto a toda la iglesia, cuando vamos finalmente a cantar y a decirle a Dios todo lo que Él significa para nosotros, eso es simplemente lo que estamos haciendo en ese momento, es la cresta de todo lo que viene abajo, es la punta del iceberg. Aquí abajo hay una vida de fe, hay una relación con Dios continua en momentos difíciles, en momentos buenos, en momentos donde estamos siendo probados, en momentos donde no. Y ese domingo, cuando llegamos con la congregación a cantar y a proclamar en voz alta, juntos celebrando que Él es el buen pastor, que Él es el rey, que Él es poderoso, majestuoso, lo hacemos con toda esa intención, con toda esa alegría, con toda esa expresividad, porque es el resultado, es la muestra de las emociones de lo que estamos viviendo en el día a día. Por eso, si nosotros sentimos que menospreciamos ese tiempo de alabanza, si sentimos que, bueno, llego tarde y después que ya terminen de cantar, entonces ahí empiezo ahí sí entro al servicio para escuchar el mensaje. Si estoy leyendo las letras y pues para mí eso no significa nada y canto pues sin ánimo, sin fuerza, sin gratitud, si estoy criticando la voz o el sonido y mantengo ahí como la cara arrugada, como que estoy completamente desconectado de lo que está sucediendo allí en el momento de la alabanza, entonces la invitación es: busca ese espacio de intimidad con el Señor, conócele, créele, camina con Él,
Pídele que te muestre a través de su Hijo Jesucristo todas las cosas, todo su favor, toda su bondad, todo su amor. Y cuando nosotros hemos experimentado eso, nosotros anhelamos ese tiempo de alabanza. Nosotros anhelamos poder expresárselo con melodías, como dice, con cantos, con trompetas, con panderos, con... Esos son pues los adornos que acompañan nuestro tiempo de alabanza. Pero si nosotros realmente no estamos teniendo esa relación, esa intimidad con Él, pues para nosotros ese tiempo serán simplemente canciones, solamente serán melodías y no tendrá una trascendencia para nuestra vida de fe. Entonces espero que estas enseñanzas sobre qué es alabar y por qué es necesario para nosotros, para nuestra alma alabar, cuándo debemos alabar, pues sea de gran bendición para todos ustedes. Y bueno, quiero despedirme haciendo una oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Yo me uno a todas estas oraciones, a todo este clamor. Y Señor, sí, me uno para eso, para exaltar tu nombre, para reconocer todo lo que tú eres, todo lo que has sido y lo que serás, porque tú eres fiel a tu palabra, Señor, porque tú cumples tus promesas, porque tú te has dado a conocer, porque tú no eres un Dios ajeno a nuestras dificultades y nuestros problemas del día a día. Tú te hiciste hombre como cada uno de nosotros y viviste, Señor, en un mundo de tentaciones, fuiste tentado y venciste a Satanás, venciste a la muerte. Y ahora, Señor, resucitaste y ahora estás reinando con fuerza, con poder, en victoria, Señor. Nosotros reconocemos que tú venciste, Señor. Nosotros reconocemos que tú eres un Dios vivo y te alabamos y te exaltamos porque estamos agradecidos, porque de nuestro corazón rebosa gratitud, porque has cambiado nuestro lamento en gozo, porque nos has llenado de vida, porque ahora fluye de nuestro interior vida en abundancia, Señor, porque tú nos has hecho nuevas criaturas, tú nos has dado un propósito de vida y aunque pasemos por dificultades, aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, no tememos porque tú estás con nosotros infundiéndonos aliento con tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que nosotros podamos vivir constantemente alabando tu nombre, que nosotros podamos conocerte y tener una relación contigo. Aviva tu iglesia, Señor, sopla aliento de vida para aquellos, Señor, los que el tiempo de alabanza se ha convertido en un tiempo pasajero o un tiempo esporádico, en una religión, Señor. Abre nuestros sentidos, quita la dureza de nuestro corazón para que nosotros podamos estar de continuo alabando tu santo nombre y reconociendo que tú eres Dios. Gracias por este momento, gracias por este espacio en el nombre de Jesús. Amén.